esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Bueno, esto es un stream. Entonces cuando uno dice poneme el libro en pantalla es por muchos motivos. Primero que es un libro que a mí me gustó mucho. La palabra gustó no sería la adecuada, sería que es una novela excelente, eso sería, parece más adecuado. Es de Violeta Gorodiller, el título es Cruces, pero tiene algo que es lo que tiene la buena literatura, que es como una combinación entre la trama y la escritura. Porque digo, si hay trama y no hay escritura, dedicate a otra cosa. Pero si hay trama y hay buena escritura, hay una escritura que no sea, como dice Alan Pauls, administrativa, que sea otra cosa, que te construya mundos, que es lo que hace Violeta Gorodiller, bueno, ahí tenés una buena novela. Ahí tenés un muy buen texto, algo para disfrutar. Cruces, Tierra Firme, Fondo de Cultura Económico, ya va a aparecer el libro en pantalla y lo vas a ver para que lo leas. Ahí está, mira, ahí está en pantalla. Con una imagen muy linda, mira qué linda imagen esa. Wow. Una imagen muy, muy potente también desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista estético. Violeta, ¿cómo nace, cómo crece? Te llevó 4 años. Sí, Contame. bueno, antes que nada, gracias por tus palabras. No, es lo que pienso. Sí, me llevó 4 años escribirla. Tuvo una reescritura en el medio. Originalmente era una novela un poco más coral, tenía 4 personajes y en algún momento me trabé y después, con ayuda de un editor que me acompañó en el proceso, que es editor y escritor, Martín Felipe Castañet, que ya es amigo a esta altura, entendimos que este personaje protagonista, que es una médica, que es Laura, se comía toda la novela. Entonces dijimos, bueno, ella va a llevar la batuta, y 2 personajes quedaron como un poco secundarios, su madre y su hermano, y el padre desapareció, porque había un padre. ¿Había un padre? Sí. No, ahora no está. Ahora no está. Es una médica, pero que trabaja mucho cerca de la muerte, incluso de la muerte infantil, sobre todo de la muerte infantil. Hay un momento donde hay padres dolientes. Sí. Está muy presente la muerte en la primera parte de la novela. ¿Cómo lo ves vos? Sí, en la primera parte y también en el desarrollo. Para mí fue un desafío. Y hay algo que siempre me parece interesante contar, que es esto de que es una novela que también fue un desafío, no solo hablar de la muerte, sino romper el registro netamente realista, ¿no? Y animarme a explorar narrativamente cómo representar ese cruce, por eso se llama Cruces, entre otras cosas, hacia el territorio de la muerte. Entonces es una médica que trabaja en cuidados paliativos, que por ejemplo empieza con un chico convaleciente, pero vos ese chico no lo ves morir nunca. No. Lo que ves es un viaje metafórico hacia la muerte, donde a mucha gente le pasa primero un desconcierto de a dónde lo está llevando, qué está pasando, y es como que se van cayendo capas escenográficas y entra en ese territorio un poco onírico, ¿no? Me interesaba romper ese tabú, introducirme en ese territorio. Hablé mucho también con médicos, con gente que se dedica a acompañar nacimientos, por un libro anterior que escribí sobre maternidades, un libro de ensayos periodístico. Muy bueno. Y en esas charlas me di cuenta que muchas de estas personas también acompañaban procesos de muerte. Entonces dije, bueno, acá hay algo, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué ellos lo ven como algo tan natural, tan circular, tan parecido como el acto de nacer y el acto de morir? Y la gente tiene tanto miedo que prefiere no tematizar. Y me pareció un buen desafío
contarlo desde una historia, desde una ficción, desde escenas muy literarias, muy fantasiosas en algún punto. Bueno, es muy impactante, hay un niño que habla de la muerte. Claro, hay un niño que Eso habla de la es- muerte, que eso está inspirado incluso en una charla que yo tuve efectivamente con una médica que acompaña chicos con enfermedades terminales, una chica muy jovencita, de 30 años, psicóloga, que acompañaba a chicos terminales, y me hablaba de estas charlas con una naturalidad y me decía esto, que alguien tiene que hablar con esos chicos. Entonces, cuando ella hablaba, se iban dando así las conversaciones, como, ¿pero me voy a morir? Sí. ¿Y qué pasa cuando me muero? Los chicos como con curiosidad, no porque tal vez un chico no dimensiona la muerte igual que un adulto y alguien lo tiene que acompañar en ese proceso y tal vez los padres con total comprensión no están listos para tener esas charlas, pero hay personas que sí las tienen. Entonces me interesaba que mi personaje pudiera experimentar algo así y tener esa charla como un poco descarnada con un niño y a la vez permitirse en el medio hacer un chiste, como el nene que le dice que él va a volver como un fantasma y que se va a tirar un pedo delante de su hermana para que la culpen a la hermana y se empiezan a reír juntos. Un poco pasa por ahí, por decir, o sea, es algo malo, es un bajón que le pase a un niño pequeño, pero bueno, hay que llevarlo, ¿no? Porque pasa. No, seguro. No sé si decirle que sí, pero te vas a morir, sí. Bueno. Y bueno, pero es no un sé. poco la característica de este personaje, Sí, que sí, es un sí, poco sí, crudo, un poco así, ¿no? Es decir, empieza con pérdidas Sí. la novela, ¿no? Sí, Se sí, pierde sí. un embarazo. Sí, también. Sí. Y paralelamente se va perdiendo una pareja con Mario. Sí, porque es una novela donde se tematiza, además de la fantasía de cómo puede ser un territorio ligado a la muerte, porque es una fantasía, también se tematizan los duelos. Y los duelos tienen que ver con las pérdidas, con todo tipo de pérdidas, no solo de los seres queridos. Perder un proyecto de hijo, perder una pareja. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida, porque ella finalmente termina rehaciendo su vida, ¿no? Porque deja la ciudad, deja el hospital, se va a Brasil. Pero de vuelta, me parece que hay algo para mí que era muy interesante en trabajar la pérdida de un embarazo, por esto que te comentaba al principio, por esta especie de circularidad donde la pregunta que ella se hace y que me parecía un buen anclaje para ella, que está rodeada de todo esto, ¿qué pasa con un duelo que no tiene asidero social? ¿Qué pasa con ese hijo que no llegó a nacer y que lo que estaba duelando ella era un proyecto, con lo cual termina muchas veces soñando con ese hijo que va creciendo en sus sueños, ¿no? Claro, eso es muy impactante. Hablaste de Brasil. De pronto la novela cambia, te cuento también a vos que estás mirando por streaming el programa, cambia de registro. ¿Por qué? Porque va a un lugar de Brasil, a una casa semi-abandonada, con un tío que más que tío es un fantasma. Hay un cambio de registro y aparece un personaje que habla en portugués, que es un ocupa, es lo que dice la novela, ocupa, no sé si es un ocupa, digo, es lo que dice la novela, porque el ocupa está como muy, muy desprestigiado, ¿no es cierto? Ahí está la ocupa, sí se aparece en la novela. Cambia el registro. Sí, cambia porque frente a esta densidad del principio, rápidamente, porque es una especie de flashback a la infancia de ella, del territorio de Brasil, y es un territorio de lo salvaje, de lo onírico, de lo fantástico, es un no Brasil también, porque si bien hablan portugués y la escenografía Sí, es muy de brasilera... hecho, no sé si se dice no, qué lugar es. en ningún momento. Me parecía Lo que eso. tenés es el idioma. Claro, el idioma, sí. Y había algo de la idiosincrasia brasilera que a mí me interpela en lo personal, que tiene que ver con el sincretismo, con las creencias, con estar un poco despegados de la cosa más institucional, religiosa. Sí, el ¿no? vudú también, ¿no? No es vudú exactamente, pero hay Es algo otra ahí cosa, sí. como si fuera un rejunte de muchas creencias. Los animales. Lo místico, los animales como la naturaleza envolviéndolo todo, o sea, en contraposición a esta primera parte que transcurre en un hospital, todo muy impoluto, blanco, silencioso. Acá es todo salvaje y esta ocupa es una brasilera que le ocupa la casa familiar. Claro, es un cambio de registro. Y por eso ella le dice la ocupa. Y el hecho de que la ocupa le hable en portugués y ella responda en castellano
es un poco para generar una incomodidad en el lector, ¿no? Porque uno entiende la escena, no hace falta que entiendas portugués, pero estás un poco incómodo igual leyendo. Son frases cortas y se entienden. Sí, era la idea, que pudieras reponer, pero que absorbieras un poco la incomodidad de ella, que se está quitando capas de urbanidad, capas de civilización, capas de bagaje cultural, ¿no? Para adentrarse en esto, que es como algo muy, muy ligado al Eros también, ¿no? Contra tanto Tánatos. ¿Por qué habrá querido cambiar tan radicalmente? Ese es un sueño que todos tenemos y que aparece en muchos textos también, ¿no? De pronto, un cambio radical. Sí, es un cambio radical. El deseo de ser otro. Totalmente. Lo que pasa es que lo que te impide eso es la finitud. Sí. No hay tiempo. Sí, y ella en algún punto lo que tiene como ventaja es que conoce la circularidad de la vida y de la muerte. No ve la muerte como un punto de llegada, sino como un punto de continuidad. Porque ella es como una especie de Caronte posmoderna, que hace estos cruces siempre en territorios acuáticos, en el río, en el mar, en la pileta, ¿no? Son metáforas de los cruces hacia la muerte. Y ella sabe que no termina ahí la historia. Entonces también se permite estas posibilidades de reinventarse y de que en un momento de pérdida absoluta, que es casi pérdida de su subjetividad, bueno, línea de fuga, se va a Brasil y empieza un nuevo recorrido, que Brasil también es el territorio de su infancia, porque cuando empieza la novela se cuenta eso. Bueno, y hay un tío. Hay un tío que le inculca este saber. Es como un fantasma el tío. Sí, es el que está ligado al mundo de los muertos, el que le enseña un poco de qué se trata esa comunicación posible, ¿no? Que no es como los fantasmas, ni los zombies, ni nada. Es una comunicación un poco diferida, un poco trunca. Por ahí le vienen mensajes que están cifrados, que gente que habla al revés, ¿no? Gente en los sueños o en cosas que escucha y que le transmite a los padres dolientes, que se dan cuenta de esta característica de ella. Hay algo un poquito rozando lo siniestro, que tiene que ver también con lo siniestro que tiene la muerte en sí. Bueno, toda obra de arte lo siniestro es constitutivo de la obra de arte. Sí, y además cuando yo digo sueña con el hijo, no son sueños romantizados. El hijo tiene componentes propios de la pesadilla, porque tiene un piecito al revés, porque tiene los dientes torcidos, porque en vez de llorar maulla, pero sigue siendo su hijo. Y esa relación filial está, y lo que prevalece es el amor. Entonces ella logra hacer ese duelo, y yo le quise dar a ella la oportunidad como personaje de hacer el duelo que muchas mujeres que pierden embarazos no pueden hacer, porque la sociedad no les permite hablar de eso, porque, bueno, no terminó siendo ni un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué vas a duelar? Tampoco te permite hablar mucho de la muerte. Viste que se niega la muerte, sí. ¿no? Es como que no existiera, cuando en realidad en el momento que uno nace ya empieza a morirse. Exacto, ella dice eso en un momento, dice, todos desde que nacemos nos estamos muriendo. Mirá. Le dice eso a los padres. La acabo de plagiar. Lo dice Heidegger también, ¿no? Es decir, el famoso ser para la muerte. Y al nenito le dice, a vos te tocó un poco antes. Pero a todos nos va a pasar. Exactamente. No sé hasta dónde se puede contar un texto. Siempre está mal contarlo. Entonces no vas a estar sorpresa, está mal contarlo. Ahora, lo que ella encuentra en la madre cuando regresa es tremendo. Sí, hay algo en la madre y que, bueno, sin dar muchos detalles para no spoilear, pero hay una suerte de animalización, que un poco la idea era también, hay otra temática que atraviesa todo el libro, que son los cuidados, que es algo que también tenía muy presente. A mí me quedaron muchas cuestiones dando vueltas en la cabeza de mi investigación previa. ¿Hiciste una investigación previa? Claro, yo hice una investigación previa para mi libro sobre maternidades, que se llama Desmadres, claro. Donde iba analizando distintos aspectos sociales de la maternidad, que es política, ¿no? Entonces, entre otras cosas, también así como analicé las pérdidas gestacionales y el no lugar que se le da a estos duelos socialmente, también analicé los cuidados y cómo recaen mucho en las mujeres. Yo tenía ganas de ponerla a ella, que es una cuidadora por naturaleza, en ese lugar, pero no tenía ganas de contar un deterioro de la madre, el envejecimiento y demás. No quería que fuera realista ni literal. Con lo cual, en esa animalización hay una pérdida de autonomía, pero es como una especie de madre-perro que depende totalmente de ella. Exactamente como cualquier persona que necesita cuidados. Bueno, y del hermano, todavía no hablamos del hermano. El hermano es una persona que, esto me lo han señalado también de la novela,
que es incapaz de cuidar, que pasa exactamente eso. Termina Bueno, y que colaborando. finalmente se redime un poco porque ella un poco lo arrincona para que haga el esfuerzo, y es una situación donde es muy fácil reconocerse. Tiene eso, es por un lado totalmente distópico, porque es una madre animalizada que se comporta y actúa como un perro, pero por otro lado genera en estos hermanos discusiones que tiene cualquier pareja de hermanos con padres en edad avanzada o con enfermedades, que es algo que empieza a pasar más o menos en la línea de los 40, sin recursos, sin dinero para monetizar el cuidado de esa persona o internarla en un lugar, etcétera. Entonces, ¿quién se hace cargo? Yo tengo mi vida, yo soy adulto, tengo una vida activa, te haces cargo vos. Bueno, ese cuidado suele recaer en las mujeres, y este conflicto lo llevé a la novela, y por eso se da ese enfrentamiento con el hermano, donde ella un poco lo obliga a decir, hacete cargo, pues yo sola no puedo con todo esto. Y bueno, el hermano finalmente obligado termina haciendo lo suyo, y se redime un poco al final esa relación fraternal que a mí me gusta mucho construir siempre, ¿no? La relación entre hermanos, los vínculos familiares es algo que a mí narrativamente me convoca un montón. Pensaba en todos los personajes, hay más personajes, ¿no? Pero pregunto, ¿Berenice es el amor? Berenice es el goce, yo creo, más es el que goce, amor, no es sí. el amor. ¿Mario? Y no, Mario es el duelo, es la pérdida. Mario es la pareja inicial con quien ella intenta un proyecto de vida, termina perdiendo un embarazo, termina perdiendo la pareja, y es lo que termina de devastarla en la primera parte de la novela. Después ella tiene una aproximación con esta enfermera, empieza a probar otro tipo de sexualidad, se lo permite, y así recupera un goce que al principio de la novela está totalmente anulado. Ella, lo que se cuenta es eso, es su incapacidad de llegar al orgasmo, de tener una relación sexual tiene un placentera. vínculo frío con Mario, ¿no? Me parece Porque un poco frío. está ella misma como un poco anestesiada, ¿no? Que es lo que pasa también cuando alguien sufre un golpe muy fuerte, cualquier persona que esté en duelo, que esté atravesando... Sí, no puedes pedirle mucho, ¿no? Además de escritora, sos periodista y muy buena periodista. ¿Quiénes te acompañaron a lo largo de tu vida, escritores, vivos o muertos? ¿Cuáles son los más cercanos? No sé, digo, puede ser Stendhal o Juan José Saer, no sé. Sí, Juan José Saer también, porque además estudié la carrera de letras, así que he leído, pero a nivel personal... Pero a nivel personal, porque la carrera de letras estudias muchos. Obvio. Bryce Echenique. Salinger. Grandes escritos. Bueno, Chiver es terrible. Carrer. Los diarios de Chiver. Hoy hablábamos de Carrer. También, El adversario. El adversario y Limonov, ¿cómo se llama? Limonov. Me decepcionó un poco el último. Kolchak me decepcionó. No lo leí, pero me han dicho que le falta un poquito. porque va con toda la historia de la familia de la madre, claro, en Georgia. Se complica mucho. Podría haber contado la historia de él con su madre, que su madre fue muy importante. De hecho, va Macron al velorio. Claro. Pero bueno, es un gran escritor. Sí, viene a la Argentina. Sí. Dentro de poco. Ahora. Sí. Y un poco más contemporáneos, bueno, Martín Felipe Castañet, que es el escritor que me acompañó, Samantha Schweblin. Samantha. También es amorosa. Un amor. Sí, además muy buena gente, Samantha. Y hay algo también que me interpeló mucho de ella y me permitió abrir un poco mi cabeza de salirme del realismo estricto. Claro, cruzar los límites, ¿no? Porque hay realismo, pero también hay otra cosa. Exacto. O sea, Laura es médica. El personaje es médica. Exacto. Y las cosas pasan. Pero hay algo que es un borde que los grandes escritores lo manejan, ¿no? O sea, salirse de la línea recta. Exacto, como tomar el desvío. Si en algún momento se vuelve la narración un poco onírica y no sabes en qué momento pasó y dónde estás exactamente, pero ya no importa porque ya estás adentro. Eso es para mí lo que está, el desafío y lo que está bueno literariamente, que no entiendas cómo llegaste ahí, ¿no? Que esto es algo que me han dicho, de repente están en una isla, ¿y cómo llegaron? Me decía, ¿no? Claro, y digo, ¿cómo es? Yo también me lo pregunté cómo están ahí, ¿no es cierto? Tampoco sé si el tío existe o no existe, no me queda totalmente claro. Bueno, lo dejo a tu criterio. Claro, exactamente, en el lector. Esta novela en tu carrera, ¿qué sería la?
La novela no. novela es la segunda. Es la segunda. Pero yo tengo en el Después medio un tenés libro libros de cuentos y un ganó libro de ensayos. el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, Sueños a 90 centavos. Y después tengo Desmadres, que es un libro de ensayos, que es lo que escribí justamente cuando me convertí en madre y que fue el libro que yo creo que tuve que escribir para poder terminar esta novela. Te convertiste vos en madre. Yo me convertí en madre, escribí Desmadres por el torbellino y el tsunami emocional que me generó. Y creo que recién después de eso pude entender a dónde iba esta novela. Realmente tiene muchas cosas de ese libro como si fueran masticadas, ¿no? Y cosas que por ahí no eran para el registro ensayístico, o eran por ahí, a mi criterio, decía, esto no será muy oscuro o demás, y dije, vamos con la literatura a fondo, que es el territorio para sublimar todo. ¿Y hay una próxima novela en camino? Hay un libro de cuentos. Bien. Muy incipiente todavía, pero con mucho deseo puesto ahí, por suerte. ¿Tenés una cocina de escritora? O sea, ¿escribís todos los días? Mirá, te cuento, tengo unos días que son una locura. O sea, trabajo muchísimo. Entre el laburo... Estoy agotada, pero bueno, a la vez es un motor vital muy fuerte. Así que yo no tengo rutina, ojalá. Es mi sueño poder tener una rutina de escritora. Bueno, Samantha el otro día contaba que vivía en Hurlingham y tenía que tener 3 trabajos para escribir un día, que era el domingo. Ah, igual. Cuando se fue a Alemania pudo tener un trabajo y escribir todos los días un poco. Bueno, yo estoy en los domingos por ahora. Bueno, vamos, pero bueno, podés ganar sábado a la mañana por ahí. Y un poquitito. También tengo una niña pequeña, entonces también eso tiene 7 años. Qué divino. Entonces, bueno, pero ahí vamos. Los domingos están por ahora dedicados a la escritura. Violeta Gorodischer, sí lo dije muy bien, Cruces, lee la novela, haceme caso, un poquito de bola, lee la novela. Ahí tenés en pantalla el libro, es muy buena. Vas a vivir en un mundo, el mundo de Violeta Gorodischer, pero el mundo también que compartimos nosotros como lectores y lo disfrutamos. La última palabra la tiene siempre el lector, lo decía Borges. La última palabra es del lector, poder construir con un texto. Es una experiencia maravillosa. Dale, ya venimos, esto es El Refugio. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella.